Muy bien, abran su Biblia a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Es ahí en donde seguiremos nuestro estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo en el libro de Isaías. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Y sabremos que ya están en donde deben estar. Isaías capítulo 12. Vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, ahora como siempre deseamos que tú nos guíes a través de ella y nos enseñes en lo que vamos a estudiar hoy. Esas cosas profundas, quizás esas cosas escondidas que pudieran estar para nosotros, escondidas en tu palabra, y que por el poder de tu Espíritu nos las reveles, Señor, no como nueva revelación, sino como iluminación para que entendamos tu corazón y sepamos cuáles son esas cosas, oh Dios, que podemos hacer para poder andar en el centro de tu voluntad siempre. Bendícenos, oh Dios, con la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones, para que podamos entender lo que hoy vamos a leer y estudiar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, pues acabamos de terminar el capítulo 11, por eso estamos comenzando el 12, ¿verdad? Aquí en la iglesia somos muy lógicos, ¿verdad? Nos gusta ser lógicos en todo lo que hacemos. Al estar estudiando el capítulo 12, me di cuenta que este capítulo 12 es un cántico de acción de gracias a Dios por medio del pueblo judío, porque después de haber estado en cautiverio, el Señor le permitió volver a la tierra prometida. Pero no nomás eso, sino que en el contexto de lo que estamos estudiando en el capítulo 11 y ahora el capítulo 12, vemos que estábamos hablando acerca del reinado del Mesías. Y este cántico de acción de gracias también puede ser de alguna manera aplicado a ese día en el que los judíos y los no judíos vamos a estar reunidos con el Señor en el cielo y todos vamos a estar alabándole y adorándole por las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque a menudo, como les he hablado anteriormente, hay profecías que se dan con un cumplimiento cercano al tiempo en el que se escribieron y con un cumplimiento lejano, ¿verdad? Después de algunos años o cientos de años, etc. Entonces esa es una de esa clase de profecías. Hablamos también acerca de un remanente de Israel que se volverá y de hecho se está volviendo al Señor ya desde nuestros días. Porque hay muchos judíos que han reconocido a Jesús como su Mesías aún en este tiempo. Hay muchos judíos que se consideran a sí mismos judíos mesiánicos. Entonces tenemos que verlo desde los dos puntos de vista, ya sea que haya sido en aquel tiempo solamente o que esto se vuelva a repetir o se esté llevando a cabo en nuestro tiempo. Es importante que lo veamos desde ese contexto, pero lo que es más importante es que nos fijemos en el mensaje que se nos está dando, ¿verdad? Ahora, cuando estábamos en Isaías 11, noten ahí en su Biblia, cuando estábamos en Isaías 11, noten ahí en su Biblia lo que el profeta escribe en Isaías 11 y el versículo 11. Estas palabras, cuando llegue ese día, son importantes, ¿ok? Porque ahí es donde determinamos qué día está hablando. El día en el que el Mesías establezca su reinado o el día en el que ya todos los creyentes vayamos a estar con él en el cielo. Entonces, en Isaías 11:11 dice, cuando llegue ese día, y aquí en contexto estamos hablando del día en el que el reinado del Mesías esté establecido sobre la tierra, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Ahora en este versículo, como lo dijimos la semana pasada, parece que cambia el énfasis de lo que está escribiendo Isaías, del reinado del Mesías a lo que sucederá en los tiempos del retorno de Israel y Judá del exilio. Entonces aquí tenemos dos eventos que son muy similares. Una, el Señor Jesucristo como Mesías viniendo a establecer su reino aquí en la tierra. La segunda, el Señor sacando a su pueblo que había estado exiliado y volviéndolo a la tierra prometida. Por eso algunos eruditos bíblicos interpretan el hecho de que diga aquí, el Señor levantará una vez más su mano. Implica que ya lo había hecho antes y se cree que ese antes fue el éxodo de Egipto. Y ahora los va a recobrar, ahora va a levantar su mano otra vez para recobrar a este remanente de su pueblo del que nos ha hablado en el libro de Isaías y del cual Pablo nos ha estado hablando en Romanos también. Y
se cree que se está refiriendo al remanente que regresó a la tierra en el año 538 antes de Cristo. Pero también puede estar hablando del remanente que será rescatado durante el reinado del Mesías, juntamente con los no judíos, ¿verdad? El capítulo 12 está presentado aquí desde el punto de vista, o no desde el punto de vista, sino viéndose como que los que están hablando aquí, o de los que se está hablando aquí, es precisamente ese remanente. Ese es precisamente ese remanente que está cantando alabanzas a Dios, porque se han dado cuenta de lo misericordioso que Él ha sido para con ellos, a pesar de que lo mal que se portaron con Él y de las veces que lo abandonaron por seguir otros dioses. Sí, porque se han dado cuenta de lo misericordioso que ha sido con ellos. Porque pudiendo haber acabado con ellos, Él, Dios, ha salvado a un remanente de ellos y los ha dejado volver a reunirse. Y pónganse a pensar en eso. Él pudiendo haber acabado con todos ellos en cualquier momento por su desobediencia, de todas maneras decide salvar a un remanente y permitirle reunirse de nuevo, ya sea en Israel, después del exilio, o durante el reinado del Mesías aquí en la tierra. De todas maneras, el pueblo de Israel va a volver a reunirse. ¿Okay? Entonces, noten el versículo 1 de Isaías 12. Dice, cuando llegue ese día, y ahí está esa frase otra vez, cuando llegue ese día. ¿Qué día? Cualquiera de los dos. El día en el que vuelvan del exilio, o el día que sean arrebatados junto con la iglesia porque también son creyentes, o el día que sean levantados con los creyentes que van a salir de la gran tribulación. En ese día no tenemos por qué pensar que debemos de tener claramente explicado o entendido cuál es ese día, porque en realidad el día no importa, lo que importa es lo que Dios va a hacer. Les he preguntado antes, ¿verdad? Han estado tienen oraciones, peticiones delante del Señor, ¿verdad? Estoy seguro que todos las tenemos. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Que se cumpla la oración o que conteste la oración o cuándo conteste esa oración? Que conteste, ¿verdad? Si la contesta aún después de que ya no estemos aquí nosotros, no importa con que esa oración sea contestada, eso es lo que queremos. Entonces no debemos, como decimos allá en Mexicali, la raza, no debemos clavarnos, pero ¿qué día es ese? ¿Qué día es ese? No importa, lo que importa es lo que Dios está haciendo. Entonces, de nuevo el versículo 1, cuando llegue ese día dirás, a ti, Señor, cantaré, aunque te enojaste contra mí, tu indignación cesó y me has dado consuelo. Noten, es a este remanente a quien se refiere en la palabra dirás. En ese día dirás, está hablando del remanente, que está representando a todo el pueblo de Israel como un solo individuo, porque el pueblo todo es uno solo, o debe ser uno solo, ¿verdad? Todos somos mexicanos, ¿verdad? Somos de un solo pueblo. Hablamos como cristianos y hablamos de que somos miembros de un solo cuerpo. Entonces aquí se está refiriendo a ellos como en singular, pero se está refiriendo a todo el pueblo, ¿sí? Cuando dice te enojaste, si se fijan en la segunda parte del versículo, dice, aunque te enojaste contra mí, está describiendo a Dios enojado con ellos por haberlo dejado a Él e ir tras dioses extraños. Están reconociendo que Dios estaba enojado con ellos. No están dudando porque no están teniendo dudas de por qué el Señor permitiría esto, de por qué el Señor dejó que nos pasara esto. Ellos sabían la razón por la que estaban pasando, por la que pasaron, por lo que pasaron. Habían desobedecido a Dios, ¿sí? Él se había enojado con ellos por haberlo dejado a Él e ir tras dioses ajenos. La ira de Dios había causado que el pueblo fuera dispersado entre las naciones. Pero llegaría el día en que su gracia los llevaría de nuevo a reunirse en la tierra prometida o en el cielo, después del exilio aquí en la tierra o después de que el Mesías instale su reinado aquí en la tierra por 1000 años. Ahora, noten la segunda parte del versículo 1. Tu indignación cesó y me has dado consuelo. Eso es importante, porque tan enojado como estaba Dios con ellos, de todas maneras su indignación, ¿qué pasó? Cesó, llegó a su final, cumplió con lo que tenía que cumplir, y después de que cesó su indignación, fue el mismo Dios que los había castigado, el mismo Dios que había estado airado con ellos, que les da consuelo.
¿sí? Y cuando estaba viendo esto pensé, creo que aquí nosotros nos podemos identificar muy bien con el pueblo de Israel también, ¿verdad? Porque cuando andábamos en el mundo sin Cristo, estábamos, lo supiéramos o no, estábamos bajo la ira de Dios. Ahora, muchos de nosotros ni en cuenta, muchos de nosotros ni nos importaba siquiera, pero la mayoría de nosotros no sabíamos que estábamos bajo la ira de Dios al estar lejos de Jesucristo. Digo, algunos de nosotros tuvimos la, entre comillas, bendición. Algunos de nosotros no lo mirábamos como bendición en aquel tiempo, pero algunos de nosotros tuvimos la bendición de haber crecido en hogares cristianos y sabíamos exactamente de lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Pero la mayoría de la gente que no conoce a Jesús, no conoce la Biblia, ni siquiera sabe que está bajo condenación por no creer en Jesucristo. Ni siquiera se da cuenta que la ira de Dios puede caer sobre ellos en cualquier momento y ni cuenta se van a dar. Entonces cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo, nos dimos cuenta de la situación tan peligrosa en la que estábamos. Porque así como ellos estaban bajo la ira de Dios, así nosotros también, lejos de Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios 2, los versículos 4 y 5, noten. Pero Dios, cuya misericordia es ¿qué? Abundante. ¿Por qué razón? Por el gran amor con que nos amó. Noten lo que nos dio en el versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Aun cuando no lo merecíamos, quiere decir eso. Estábamos muertos en nuestros pecados, no lo merecíamos, estábamos en abierta rebelión contra Él. De todas maneras, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego al final del versículo dice, la gracia de Dios los ha salvado. ¿Sí? Entonces, ya estábamos condenados. Como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya está condenado. Ya no hay nada que se tenga que hacer. Esta es una situación muy peligrosa para los que no creen. Y por eso nosotros que tenemos seres amados que no creen, debemos estar constantemente hablándoles, diciéndoles, mira, estás viviendo una vida de pecador, estás en rebelión contra Dios, pero Dios, aún así donde tú estás, envió a su Hijo a morir por ti para salvarte por gracia. Recapacita, piensa. No mereces la salvación, no es que merezcas la salvación, no es que seas digno de salvación. Pero Dios en su misericordia ha determinado que por gracia te puede salvar si tú pones su fe en Jesucristo. Y creo que también nos podemos identificar con ellos porque a menudo el Señor ha tenido que disciplinarnos a nosotros como los disciplinó a ellos. Cuando en nuestra necedad hemos decidido hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como Él nos dice en su palabra, ¿no es cierto? Hay muchas veces que hemos hecho las cosas como nosotros queremos, a pesar de advertencias que se nos han dado por gente más espiritual que nosotros, por gente que tiene más conocimiento que nosotros, por gente que ha caminado mucho tiempo con el Señor y de todas maneras hacemos lo que nos viene en gana y no lo que dice su palabra. Y a veces Dios tiene que corregirnos. Como buen padre que es, tiene que corregirnos, tiene que, como decía mi papá, arrimarnos tierrita, ¿verdad? Pero gracias a Dios que su indignación cesa. Una vez que nos corrige, una vez que vamos a tomar el cauce correcto, una vez que vamos a tomar el camino, su indignación cesa y luego Él mismo es el que nos consuela. Y sentimos su consuelo. No su aprobación, su consuelo. Es muy diferente. Sentimos su consuelo. No nos dice, no te importa, no hay problema, no te preocupes, todo está bien. No, nos dice, como el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue sorprendida dizque en adulterio, ¿verdad? Ve y no peques más, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar atención a esto, porque si bien el Señor nos corrige, también el Señor nos da consuelo. Las Escrituras nos dicen que el enojo de Dios no dura para siempre, y gracias a Dios por ello. Que el coraje de Dios no dura para siempre y gracias a Dios por ello. Nosotros somos muy buenos para guardar rencor contra personas contra las que nos enojamos, contra personas que nos han hecho un daño, contra personas que nos han lastimado, ¿verdad? Somos muy buenos para guardar rencor. Y en cuanto los vemos, vuelve a nuestra mente lo que hicieron y nos enchilamos de nuevo.
Les digo una cosa, ha habido veces que yo he soñado con cosas que alguien me hizo y me levanto enojado. Me levanto enojado. Aunque esa persona quizás ya ni esté en mi vida, aunque esa persona ni se acuerda de mí, me levanto bien enchilado. Porque tenemos ese corazón de rencor, somos bien rencorosos. Guardamos nuestro coraje en nuestro corazón y creemos que de alguna manera eso nos va a servir de algo. Y ¿saben qué? Para lo único que está sirviendo es para roernos las entrañas. Para lo único que está sirviendo es para contaminarnos por dentro y contaminar nuestro corazón. Y no nos deja vivir en paz porque estamos constantemente recordando, ¿sí?, lo que otra persona nos hizo. La forma en la que otra persona... Dios, que podría ser así y que nadie podría juzgarlo por ser así, no es así. ¿Qué nos da derecho a nosotros de ser así? ¿Qué nos hace pensar que si el Dios del universo no es así, de alguna manera nosotros sí tenemos derecho a ser así? Pensemos un poco en eso. Si Él deja a un lado su derecho de castigar, Él deja a un lado su derecho de juzgar por salvar pecadores como nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Y parte del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pregunta, ¿a usted le gustaría que Dios le perdonara a usted de la manera en la que usted perdona a los que lo ofenden o la ofenden? Piense en eso, le voy a dar unos momentos para que piense en eso. ¿Le gustaría a usted que Dios le perdonara a usted en la misma manera que usted perdona a los que los ofenden? Yo no, porque no soy muy bueno para perdonar. Digo, con el tiempo, ¿verdad? Agarro la onda y entre más estudio la palabra, más Dios me da de cachetadas y me aliviánate, que no eres pastor, que no eres líder de gente que está buscando tu dirección espiritual. ¿Cómo les vas a hablar de eso si tú mismo estás guardando rencor y amargura en tu corazón? ¿Verdad? Por eso la Biblia nos dice muy claramente que no todos queramos ser maestros porque vamos a recibir mayor condenación, ¿verdad? Pero en fin, el Señor podría haber permanecido indignado, podría haber acabado con todos ellos y no lo hizo. Desde el desierto, ¿se acuerdan cuando se rebelaron contra Él? ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, hazte a un lado porque voy a acabar con toda esta raza. Ya me cayó gorda, estoy parafraseando. Ya no la soporto. Pero Moisés, ¿qué hizo? Intercedió por ellos. No, Señor, no vas a hacer eso porque ¿qué van a decir? Que sacaste a tu pueblo de Egipto para venir a matarlos en el desierto. Y dijo, ok. ¿Verdad? Y no los destruyó. Y así a través de toda su historia. ¿Sí? Y nosotros también, a través de nuestra historia antes de Cristo, estábamos en la misma situación, pero ni cuenta nos dábamos. Pero gracias a Dios que las Escrituras nos dicen que el enojo de Dios no dura para siempre. Y se los voy a comprobar leyendo algunas Escrituras todos juntos. Noten lo que dice el Salmo 30 y el versículo 5. Salmo 30 y el versículo 5 dice, su enojo dura ¿cuánto? Solo un momento, pero su bondad toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. ¿Se fijan ustedes? Su enojo dura solo un momento. Ahora, a nosotros no nos parece que dure solo un momento cuando estamos pasando por la situación, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Así como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, va a estar enojado con nosotros, verdad? Pero dura un momento. En los salmos se habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Escucharon eso? En los salmos se habla mucho de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. En el Nuevo Testamento nos dice que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Que si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Este es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Lean conmigo lo que dice el Salmo 78, los versículos 38 y 39. Dios en su bondad, ¿qué hacía? Les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Versículo 39. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve.
Mis hermanos, el Señor se acuerda de que somos hechos de polvo, se acuerda de lo frágil que somos y no actúa contra nosotros como debería de actuar. Actúa contra nosotros con la gracia, amor y misericordia que podemos recibir de Él por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y es solamente por su misericordia que no hemos sido destruidos, ¿no es cierto? Acuérdense de cómo andaban en sus días AC, ¿verdad? Antes de Cristo. En cualquier momento debería decir, quedar ahí y quién sabe cómo nos hubiera ido al presentarnos delante de Dios, pero no lo permitió que siguiéramos escuchando, que llegara alguien que nos hablara de su amor, su misericordia, y respondimos como Él deseaba que respondiéramos. En el Salmo 103, los versículos 1 al 5, lo acabamos de cantar ahorita, noten lo que dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Noten el versículo 3, el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Y el versículo 5 dice, el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Por eso le cantamos, por eso lo alabamos, por eso le adoramos. Por eso es para Él todo lo que hacemos. No lo hacemos para venir a de alguna manera manifestar nuestra santidad los unos delante de los otros, o nuestra fidelidad a Dios o a la iglesia o lo que sea. No, venimos porque queremos adorarlo y alabarlo a Él, queremos tener comunión con Él. ¿Sí? En Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 31 al 33, noten, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Noten el versículo 20. El versículo 20 dice, les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Sí, Él va a ser fiel porque lo prometió. Y acuérdense que lo promete por su propio nombre, lo jura por su propio nombre, porque no hay otro nombre más alto que Él por el cual pueda jurar. Y Él defiende su honor, ¿sí? Él defiende su honor siendo fiel en todo lo que dice que va a hacer. Ya sea para bendición o para maldición. Ya sea para perdón o para castigo. Si en algo podemos contar es que en lo que nos dice el Señor en su palabra, lo podemos dar por hecho, tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? Y no cambia de opinión. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, mucha gente dice, la oración cambia la opinión de Dios. La oración no cambia la opinión de Dios. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos sintonizados con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos revela la voluntad de Dios y pedimos de acuerdo a su voluntad. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿qué nos dice Juan? Él oye y tenemos las cosas que hayamos pedido. Pero es cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, y la única manera que podemos pedir de acuerdo a su voluntad es si estamos bien sintonizados con el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a orar cuando nosotros no sabemos, nos dice Pablo en Romanos, ni siquiera cómo debemos orar. Entonces es muy importante eso. Noten en Miqueas 7, los versículos 18 al 20. Miqueas 7, versículos 18 al 20. Sí, noten. ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. ¿Ya lo habíamos leído? Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, versículos 4 al 6, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación, que como a hijos se les dirige.
Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo al que recibe como hijo. Entonces, si estamos recibiendo el castigo que merecemos, no nos quejemos. Recordemos que lo está haciendo. ¿Por qué nos está castigando? Porque no nos quiere, nos ama. Nos ama. Y no quiere que sigamos por el camino de la maldad, porque ese camino nos va a llevar al sufrimiento y quizás hasta la muerte. Versículo 2 de Isaías 12 sigue diciendo, el mismo remanente sigue hablando aquí, dice, vean a Dios mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. Noten lo que estaban haciendo aquí estas personas. Estaban reconociendo que el lugar en donde más seguros estaban era ¿dónde? En el Señor, ¿sí? En el Señor. El lugar más seguro para cualquier persona es estar en el Señor. El lugar más seguro para nosotros es estar en el Señor. Este es nuestro estado delante de Dios ahora que estamos en Cristo. Podemos vivir nuestra vida confiando en Él y la fortaleza que Él provee y gozándonos en la esperanza que tenemos en Él, como hablábamos el domingo en la mañana. Cuando estamos en Cristo podemos vivir nuestra vida confiando en Él, en que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo creen? Entonces vivamos confiando en Él. En que Él nos va a dar fortaleza, Él va a proveer de fortaleza cuando necesitamos fortaleza para recibir o para llevar las pruebas y cargas y persecuciones y aflicciones de este mundo. Él nos va a proveer de esa fortaleza. Y vamos a vivir gozándonos en la esperanza que tenemos en Él. Porque Él va a ser nuestra fortaleza. ¿Sí? Porque hay veces que no nos alcanzan la fuerza ni para levantarnos de la cama, ¿verdad? Y entre más, les decía el domingo, ¿verdad? Que a veces yo me levanto y hasta las pestañas me duelen cuando parpadeo, ¿verdad? y eso se va dando más con la edad, aunque no lo queramos reconocer, se va dando más con la edad. Hasta rechinan las pestañas cuando parpadea uno en la mañana. Tiene que agarrar las gotas y echárselas en los ojos y dar así una abierta y cerrada de ojos para que agarren la onda, ¿no? Entonces, ellos estaban reconociendo que el lugar más seguro es en el Señor y nosotros debemos reconocer que el lugar más seguro es en el Señor y que en el Señor es el único lugar donde podemos recibir la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en nuestro caminar por este mundo. El rey David en el Salmo 27 y el versículo 1, noten lo que escribe: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es ¿qué? La fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis hermanos, yo no sé cómo lo vayan a tomar, pero les voy a decir una cosa. Los cristianos debemos ser Juan sin miedo cualquiera. Debemos de ser unos Juanes sin miedo cualquiera. Ayer estaba platicando el domingo en la noche después de la iglesia, estaba platicando con mi hijo porque el viernes llegó que le dolía una muela y luego que le dolía el cuello y luego empezó a preocuparse y se puso todo preocupado y yo, no te preocupes hijo, mira, vamos a orar y tú tienes que tener confianza en Dios, bla, bla, bla. Y ya se iba a ir a acostar y luego me dice, oye, Dad, ¿tú cómo le haces para no preocuparte por nada? O sea, que me mira a mí y dice, este camarada no tiene ninguna preocupación en el mundo. Y le digo, ay, hijo, me la paso preocupándome por ti desde el momento que sales al trabajo hasta el momento que vuelves. Me la paso preocupándome por tu hermana desde el último momento que la vi hasta el siguiente momento que me manda un texto. Me la paso preocupando por mi salud, porque yo sé que ahí vamos. Si conforme pase el tiempo mi salud va a menguar, etcétera. Me la paso preocupándome porque vayas tú a tener todo lo que necesitas y tu hermana. Me la paso preocupándome, pero no se te nota. Digo, ¿sabes por qué? Porque hay muchas cosas sobre las que yo no tengo control. Y si hay cosas sobre las que yo no tengo control, no me voy a preocupar por ellas. Porque el que tiene control, lo conozco muy bien y sé que es fiel para interceder en la forma que a él mejor le parezca. Ahora, no voy a ser negligente
voy a dejar de hacer cosas que debería estar haciendo. ¿Se acuerdan lo que aprendimos el domingo en lo que requiere de diligencia? ¿Verdad? Debemos hacerlo con diligencia. No voy a ser negligente. Pero si hay cosas sobre las que no tengo control, ¿qué caso? Ya tengo bastantes canas como para preocuparme más y que me salgan más. Yo creo que ya si vuelvo a usar el Just for Men no me va a tapar nada ya. Voy a tener, le digo, no es que no me preocupe, me preocupo y me preocupo mucho. Pero al final de cuentas tengo que dejarlo en las manos de Dios porque yo no tengo ningún control sobre ello. En el Salmo 118 y el versículo 14, noten lo que dice, Salmo 118, versículo 14, ¿quién es? El Señor es mi fuerza y a Él dedico mi canto porque en Él he hallado salvación. Si en Él es en el que encontré salvación para mi alma, eterna, y en Hebreos nos dice que Él puede salvar hasta la eternidad, ¿qué hay entre yo ir a estar con Él y ahorita que me pueda hacer daño? En ese sentido, nada. Por eso Él es mi fuerza, por eso le canto a Él, porque en Él he hallado salvación para todas las situaciones hasta cuando tengo dudas de si soy salvo o no. Algunas han tenido dudas de si son salvos o no. Piensan en su pasado y piensan pero ¿a poco estos también me lo perdonó? Todo nos perdonó ya. No hay cosa que hayamos hecho que no nos haya sido perdonada ya. Y no es que las cosas, no es que no nos importe, es que confiamos en que Él ya nos perdonó, y si Él nos dice que ya nos perdonó, no, allá, como David, ¿sí? Él ya nos perdonó, ¿sí? En el Salmo 46, los versículos 1 al 3, noten lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en ¿cuántos? En todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agitan y los montes tiemblan ante su furia. Aunque todo eso suceda, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hay mucha gente que está preocupada por la falla de San Andrés, hay mucha gente que está preocupada por el calentamiento global, hay mucha gente que está preocupada por la guerra termonuclear, hay mucha gente que está preocupada por tantos casos de cáncer que se han estado dando últimamente, hay mucha gente que está preocupada por esto y por lo otro y por lo demás, y no tienen ni una manera de cambiar ninguna de esas cosas. Mejor entregárselo a Dios y vivir sin preocupaciones, ¿no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que no debe de importarnos en lo absoluto, estoy diciendo, nos preocupamos, oramos, lo ponemos en sus manos y ahí lo dejamos. Y luego volvemos a orar. No les miento, yo me la paso orando todo el día, desde que se va mi hijo. Padre, cuídamelo, y allá donde anda, va al trabajo. Señor, manténmelo con salud. Porque el cáncer es parte de la familia de su mamá. Y claro que me pongo a pensar, ¿qué tal si? Y dentro de mi corazón le digo al Señor, no lo soportaría, Señor, no lo soportaría, por favor, Señor, no lo permitas, no lo permitas. Me estoy poniendo como quien dice el guarache antes de espinarme, pero estoy yendo al único que puede calmar mi ansiedad. Porque si no voy a Él a que calme mi ansiedad, imagínese, aparte de, no, ya ni canoso. Ahí la vamos a dejar. No vaya a ser, no vaya a ser. En el Salmo 84, los versículos 4 al 7, noten lo que dice. Cuán felices son los que ¿qué? Ok, todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que habitan en tu tiempo. No, el primero, el 4. Cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. ¿Será por eso que nos gusta estar aquí tanto? Porque cuando estamos cantando nos acordamos de lo que Él ha hecho, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, y que levantamos nuestras manos y levantamos nuestras voces y levantamos nuestro corazón y Él nos concede. Es por eso.
Es por eso. Pero luego noten lo que dice el versículo 5. Salmo 84, 5. Cuán felices son los que hayan, ¿qué? Fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar la lluvia los estanques. Van, noten el versículo 7, van ¿de qué? De victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Y Sión tiene que ver con el monte en donde está Jerusalén, y Sión tiene que ver con la nueva Jerusalén en el cielo. Vamos de victoria en victoria hasta llegar a verlo en Sión. Y a menudo nos sentimos como que vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Pero Él nos está diciendo que vamos de victoria en victoria. ¿A quién le voy a creer? ¿A mi corazón, que es engañoso y perverso? ¿O le voy a creer a Dios de lo que me está diciendo en su palabra? Entonces, hasta lo que yo vea como derrota es victoria en Dios, es victoria en Cristo. ¿Sí? Cuando uno es cristiano no pierde la batalla contra nada, ¿ok? Me choca cuando alguien es cristiano y se perdió la batalla contra el cáncer. No perdió la batalla contra el cáncer, le ganó al cáncer porque ni el cáncer la pudo evitar que se fuera al cielo a estar con el Señor por toda la eternidad. Nada nos puede derrotar como cristianos. Nada. Somos nosotros los que nos aferramos a que no, y tengo que hacer esto, y tengo que tomar aquello, y tengo que ponerme esto otro, y tengo que hacer aquello, porque tengo que mantenerme sano, tengo que estar bien sanote porque me quiero morir bien sano. No estoy diciendo que tenga algo de malo cuidarse, que tenga algo de malo hacer ejercicio, querer perder. No estoy diciendo que eso tenga algo de malo, para nada. Lo que estoy diciendo es que a veces nos preocupamos por un montón de cosas que de ninguna forma van a afectar nuestro destino final. ¿Sí? Y luego noten que dicen que es mi canción. ¿Se fijaron que dice que es mi canción? ¿Sí? Puedo estar confiado y sin temor alguno porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor es nuestra canción, significa que encontramos nuestro gozo en Él. Nuestra felicidad está segura en Él. Encontramos nuestro propósito y nuestra vida en Él. Y Él nunca nos decepciona. Entonces los cristianos no debemos de tener temor a nada, ni a nadie. Y los cristianos no estoy diciendo que no nos ataque la tristeza. A veces me la paso horas llorando en casa yo. Es normal, son sentimientos humanos. Pero luego me pongo así como los perros cuando salen del agua y se ponen una sacudida así y ya listos para darle. Así también me pongo una sacudida y, ok, ya di mi llorada, ya me sentí triste, ya me lamenté por mí mismo, ahora hay que seguir adelante. Sí, está bien. No tiene nada de malo, no hay por qué avergonzarse de ello. Somos seres humanos, pero somos seres humanos en Cristo. Y en seres humanos nos sacudimos y seguimos caminando. Amén. Sí, entonces Él es nuestra canción. Nuestro gozo está en Él, nuestra felicidad está segura en Él. Encontramos nuestro propósito y nuestra vida en Él. Y Él nunca nos decepciona. En Isaías 35:10, y lo vamos a cubrir cuando lleguemos ahí otra vez, pero en Isaías 35:10 noten. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrán a Sión entre gritos de ¿qué? Infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá ¿qué? Gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que tenemos garantizado. Aquí en la tierra hay llanto, aquí en la tierra hay dolor, aquí en la tierra hay muerte. Pero en Él, ni la muerte tiene potestad sobre nosotros aquí en la tierra. Porque cerramos los ojos por última vez aquí en la tierra. ¿Y dónde los abrimos? En su presencia en el cielo. Dice, no, la muerte no nos puede. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El cristiano no debe tener miedo a nada y no debe estar triste por nada. ¿Sí? En el Salmo 16 y el versículo 11, noten lo que dice. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas ¿de qué? De alegría. Estando a tu lado, ¿seré qué? ¿Se dan cuenta ustedes?
Digo, si no la agarran, si no entienden nada de lo que estamos diciendo, entiendan lo que somos en Cristo, entiendan lo que tenemos en Dios y salgamos de aquí listos para enfrentar lo que sea. No preocupándonos tanto por lo que no tenemos control sobre ello. Porque en lo que no tenemos control sobre ello, Él sí tiene control y Él tiene mejor control de lo que nosotros pudiéramos tener. Es cuando se lo quitamos de las manos que entonces tenemos que preocuparnos. Y a veces cuando se lo quitamos de las manos tenemos que sufrir las consecuencias de haberse lo quitado de las manos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Salmo 30, los versículos 11 y 12, noten lo que dice. Tú cambias mis lágrimas ¿en qué? Me quitas la tristeza y me rodeas ¿de qué? Para que cantes salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. No puedo quedarme callado. Le doy gracias por todo. Sí, como Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, da gracias en todo. Y luego, como ellos, esto debe ser también nuestro testimonio, porque de nuevo en el versículo 2, noten lo que dice, vean a Dios mi Salvador, puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi Salvador. Querían que todo mundo sepa que es por Él, por el Señor, que ellos están volviendo a su tierra, que es el Señor el que los ha rescatado, que es el Señor el que los ha guardado, que es el Señor el que los ha mantenido como pueblo, aun cuando son solamente un remanente. Quien ha experimentado la salvación, después de reconocer que estaba perdido, forzosamente debe querer que otros vean lo que está diciendo, vean que lo que está diciendo acerca de Dios es cierto. El que ha experimentado la salvación después de reconocer que estaba perdido, quiere que otros sepan que lo que está experimentando él y diciendo de Dios es cierto. Está emocionado, está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida y quiere que todo el mundo sepa lo que el Señor ha hecho en él o ella. ¿Ese es en nuestro corazón? Hay gente a nuestro alrededor que todavía no sabe lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Tenemos la oportunidad de compartirlo y no lo hacemos. No por vergüenza, ya no tenemos por qué tener vergüenza de ser aleluyas. Había un tiempo cuando se tenía que tener vergüenza de ser aleluyas. Ahora ya, raras veces. Ya no hay por qué no hacerlo. ¿Sí? Al decir Dios es mi Salvador, se está reconociendo que yo no soy la fuente de mi salvación. No tiene nada que ver con mis obras, no tiene nada que ver con mis buenas intenciones, no tiene nada que ver con mis buenos pensamientos. Dios es mi salvación. Y lo reconocemos. A veces podemos como cristianos volvernos un poco orgullosillos, ¿no es cierto? Yo ya no soy como ellos, yo ya no practico lo que ellos practican. Y hablamos mucho del orgullo, que es el mes del orgullo, ¿sabían? Pero a veces los cristianos también nos pasamos de orgullosos. No levanten la mano, pero ¿quién está orgulloso de ser cristiano? Caemos en el mismo error, ¿no es cierto? Si decimos, yo estoy bien orgulloso porque soy cristiano. Oh my goodness, cuidado, hermano, hermana. Porque no es por usted que es cristiano, es por la gracia y la misericordia de Dios que lo es. Es el que le dio la oportunidad y ahora lo está disfrutando. ¿Sí? Es por eso que lo está disfrutando ahora. Entonces, al decir Dios es mi Salvador, reconocemos. La salvación no viene de nosotros ni de nada bueno que nosotros hagamos, sino que viene completamente de Él por gracia. En el versículo 3 de Isaías 12 dice, y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Si en la Biblia el agua a veces es considerada como un símbolo de la salvación. En el desierto, por ejemplo, cuando la gente no encontraba agua, ¿se acuerdan qué hizo el Señor? Primero tomó un tronco de madera y lo echó a las aguas amargas, se convirtieron en aguas dulces. Y luego cuando se les volvió a acabar el agua, ¿qué hizo el Señor? Les dijo, aquí está una peña, Moisés golpea la peña y va a salir agua para que tomen, y todos pudieron tomar. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Pero noten la oración de los exiliados antes de volver a la tierra prometida. En el Salmo 126, los versículos 1 al 6, Salmo 126, versículos 1 al 6. Esta es la oración de los exiliados antes de volver. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar
soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Versículo 4, Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad. Noten, y que corramos libres como ¿qué? Como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparcen la semilla vuelvan alegres trayendo las gavillas. Es el propósito de Dios, mis hermanos. No quiere que, no tenemos por qué vivir una vida toda apesumbrada, no. Aún en medio de las pruebas podemos gozarnos, aún en medio de las pruebas podemos alabar a Dios, podemos venir y cantar y por unos momentos ser libres. Yo no sé ustedes, pero yo cuando levanto las manos siento que como que se me caen cosas de los hombros y el corazón, como que la costra de dureza que me lo estaba empezando a cubrir, cae al suelo y si me abandono a la adoración y la alabanza, calle boca, pare lengua. Me suelto llorando ahí como niño y luego no puedo ver nada porque se me empañan los lentes de contacto. Pero así es, ¿sí? En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana en el pozo en Samaria? ¿Se acuerdan que le pidió, dame de beber? Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es posible que tú, un judío, me pidas a una samaritana de beber, etcétera, etcétera? En Juan capítulo 4 y el versículo 10, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El agua viva es la salvación. Eso es el agua viva, la salvación. En Juan 7, 37 y 38, noten, en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de ¿qué? De agua viva, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces el agua es igual a la salvación y dice, van a sacar del pozo el agua de la salvación y la van a sacar en abundancia. Mis hermanos, tenemos tantos recursos en nuestras manos y a nuestro alcance que es una vergüenza y es una tristeza que nos la pasemos como cristianos a veces, ¿cómo decíamos en Mexicali? ¿Cacheteando el pavimento? Anda cacheteando el pavimento, quiere decir que anda todo triste, todo caído. Ándele pues, si usted quiere, usted se acuerda, usted es Lainez, ¿verdad? Usted es Lainez, arrastrando la cobija. El sol ni en Mexicali nos calienta, a veces andamos así, ¿verdad? Que ni el sol de Mexicali. Mis hermanos, somos salvos en Cristo, la gloria es nuestra, el cielo es nuestro. Tenemos todas las razones que podamos tener y encontrar en la palabra de Dios para no tener temor y para estar siempre alegres. De nuevo, no quiero decir que a veces no nos entristezcamos, no quiero decir que a veces nos dé así como cosa, pero luego cuando oramos, la soltamos, se las damos a Dios y seguimos adelante. El versículo 4 de Isaías 12 y 5 sigue diciendo, cuando llegue ese día, ahí está otra vez la frase, cuando llegue ese día, dirán ustedes, alaben al Señor, aclamen su nombre, alaben sus acciones entre los pueblos, recuerden que su nombre es incomparable. Versículo 5, canten salmos al Señor porque sus obras son magníficas. Y luego noten, que toda la tierra lo sepa. Sí, que toda la tierra, ese iba a ser el afán cuando volvieran. Oh my goodness, Dios nos trajo de regreso a la tierra. Dios nos está dando la oportunidad de reconstruir los muros. Dios nos está dando la oportunidad de volver a construir el templo. Cuando estemos en el reinado del Mesías, vamos a decir, Dios nos trajo hasta este punto y nos ha dejado ver al Mesías y nos ha dejado verlo a Él y estamos reinando juntamente con Él y estamos completamente bendecidos porque estamos todo el tiempo en su presencia. ¿Sí? Noten que el llamado es a cantar salmos, ¿a quién? Al Señor. Lo que nos dice que nuestra adoración y alabanza debe siempre ser dirigida a Dios. Y el propósito de esa adoración y alabanza es exaltarlo a Él por quien Él es y para dar a conocer sus obras a quienes nos oyen alabarlo. ¿Sí?
Por eso cuando estamos en la iglesia debemos cantar fuerte, debemos cantar con todas nuestras ganas. Noten que no dije que debemos cantar bien, algunos no podemos cantar bien. Pero debemos cantar con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas para que los que nos están viendo, sí, aun cuando nos estén viendo por Facebook, escuchen nuestra alabanza y digan, wow, estos camaradas en realidad saben cómo alabar y adorar al Señor. Ese es un testimonio para ellos. Y ese es nuestro propósito. Toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración debe ser dirigida a Dios. No nos estamos cantando el uno al otro. No le preste atención al que está a un lado de usted. Puede que cante más bonito que usted. Puede que cante más feo que usted. No está aquí para ponerle atención a la persona que está a un lado de usted cantando. Está aquí para que su canto sea dirigido a Dios el Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu. Y Él sea adorado, buena voz o mala voz. Porque de eso es de lo que se trata. En el Salmo 33, los versículos 1 al 3, noten lo que dice. Ustedes los justos, alégrense en el Señor. Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Versículo 2, aclamen al Señor con arpas, alábenlo con son del salterio y del decacordio. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten y toquen bien y con regocijo. Cuando estamos cantando, a usted Dios le da un verso nuevo de la canción que estamos cantando. Cántelo. Deje de cantar y diga las palabras que Dios está poniendo en su boca. Dígalas en voz alta. No le importe lo que la persona que está a un lado piense o diga. Es una alabanza que quizás el Espíritu Santo le está dando a usted directamente para Dios, que nada tiene que ver con lo que estamos cantando. Es un cántico nuevo. Dios nos da cánticos nuevos. Y debemos de usar esos cánticos nuevos para alabarlo a Él. Recuerden, estamos aquí no el uno para el otro, estamos aquí para Él. Antes que cualquier otra cosa. En el Salmo 95, los versículos 1 y 2 dice, vengan con alegría, aclamemos al Señor. Noten, cantemos ¿cómo? Con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lleguemos a su presencia con alabanza. Venimos por el pasillo y ya venimos cantando. Nos bajamos en el estacionamiento y ya venimos cantando. Preparando nuestro corazón para lo que Dios va a hacer con nosotros. Preparando nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Desde el primer acorde de la guitarra, desde el primer toque del teclado, desde la primera nota que sale de la boca del que está dirigiendo, esté dirigiendo bien o esté dirigiendo mal, nuestra actitud debe ser una de adoración y alabanza. ¿Sí? Pero a veces no quiero llegar a este punto. ¿Lo digo o no lo digo? Son fuertes, son maduros espiritualmente. Ok, ustedes dijeron, pero a veces no solamente no llegamos a la primera canción, llegamos hasta la segunda canción, hasta la tercera canción. A veces llegamos y llegamos todos, vamos a alabar al Dios del universo, vamos a amar al Dios que nos salvó. Vamos a alabar, al Dios que nos salvó, amarlo también, pero a alabar al Dios que nos salvó. Vamos a adorarlo, vamos a darle lo que Romanos 12 nos dice es nuestro culto racional, presentándonos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. De eso se trata esto. El café yo sé que lo hago bien rico. El pan que traen, qué bárbaro, calle boca para el lengua. Ahorita nadie se va a parar hasta que yo llegue allá a la mesa, ¿ok? El compañerismo los unos con los otros es hermoso. Pero lo más hermoso es que Jesús está aquí por medio de su Espíritu. Y estamos teniendo comunión con Él. En Efesios capítulo 5 y los versículos 19 y 20, noten lo que dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Cuando estamos cantando con todas nuestras ganas, le estamos recordando al hermano o a la hermana que está a nuestro lado, que a lo mejor viene toda triste o todo cabizbajo, todo caído, todo débil. Y cuando nos oye cantar lo que estamos cantando y alabando al Señor, ustedes creen que les van a molestar, pero los van a inspirar a cantar ellos también. Y si no se sueltan cantando después del servicio, acérquele y dígale, hermano, ¿por qué se ve tan triste? ¿Por qué no estaba cantando? ¿Por qué no estaba alabando al Señor? ¿Se acuerdan lo que hablamos los del grupo de lectura el jueves? ¿Quiénes estamos encargados de discipular a los demás? Nosotros mismos. ¿Sí? Ha habido gente nueva, familias nuevas, jóvenes nuevos. ¿Quién de nosotros ha ido a preguntarle, hey, ¿de dónde vienes? ¿Quién te trajo? ¿Cómo llegaste? ¿En qué te podemos servir? Etcétera, etcétera. Debemos entablar relaciones personales unos con otros. No tiene nada de malo invitar al pastor a tomarse un café, postrecito. No tiene nada de malo que se inviten los unos a otros a tomarse un café. No tienen que ser reuniones de la iglesia nada más en donde todos convivimos. Sí, sean como los aviones. Apúntenle a alguien, a ese mero, hermano, véngase, vamos a tomarnos un café. ¿Cómo llegó aquí? ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Tiene hijos? Etcétera, etcétera. Y así nos vamos. Pero no, tenemos la manera siempre de separarnos en grupitos, ¿verdad? Nos gusta lo seguro. Ir a donde nos conocen y nosotros conocemos. ¡No! ¡Arriésguense! Tráiganlos, júntenlos. Háganlos parte de la familia. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, por último, el versículo 6 de Isaías 12 dice, tú que habitas en Sión, canta y regocíjate, que en medio de ti grande es el Santo de Israel. Tú que ya estás ahí, tú que ya has experimentado esa salvación, tú que ya has experimentado ese regreso del exilio espiritual en el que te encontrabas y ahora estás en la ciudad de Dios, espiritualmente hablando. Tú que ya has experimentado el gozo de conocerle, el gozo de alabarle, la fortaleza que solamente Él puede dar, que quita todo temor de tu corazón. Tú que ya lo tienes, canta, regocíjate, que en medio de ti grande es el Santo de Israel. Regocíjate porque ya lo conoces, ya lo sabes, ya lo has experimentado. De nuevo, el cristiano no tiene por qué estar temeroso de nada, no tiene por qué estar siempre todo triste, no tiene por qué siempre estar todo derrotado, todo caído. Tenemos la victoria en Cristo. Nos ha salvado de nuestro exilio, nos ha salvado del final tan peligroso al que íbamos rumbo al infierno cuando no lo conocíamos, cuando estábamos separados de Él, y nos ha puesto en el camino que va directamente al cielo. Esta es la única forma de, no quiero decir pagarle porque nada se lo puede pagar, pero es la única forma de expresar nuestra gratitud, creyéndole a Él. Y tenemos que recordar que grande es el Santo de Israel. Tenemos que recordar que Él ha hecho obras en nosotros que nadie más hubiera podido hacer. ¿Quién de nosotros que somos cristianos no sabe que los cambios que ha habido en nuestras vidas es solamente porque Dios ha traído esos cambios, que esos cambios se han podido dar? Porque algunos de nosotros éramos más duros que una piedra. No entendíamos. Y yo se lo digo como alguien que nació en cuna cristiana y creció en cuna cristiana. Cuando el corazón se me endureció al punto de que nada ni nadie me iba a sacar de mi error, aunque sabía que era un error. Pero el Señor lo pudo hacer. Y el Señor lo pudo hacer con todos y cada uno de nosotros. Y eso nos debe de llevar a querer decírselo a los demás, y eso nos debe de llevar a querer vivir yendo como acabamos de leer de victoria en victoria, yendo como acabamos de leer, adorándole, alabándole siempre y contando todas las maravillas que Él ha hecho. En el Salmo 77, los versículos 11
al 14, Salmo 77, versículos 11 al 14, es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otros dioses es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Tú eres el único. Tú eres el que puede, tú eres el que lo hace constantemente. Mis hermanos, somos nosotros los que nos perdemos a veces de ver esas maravillas. Porque vivimos muy encerrados en nuestro propio mundo. Vivimos muy encerrados en nuestros problemas, sabiendo que el problema más grande que teníamos en nuestra vida, que era el problema del pecado, ha sido quitado de una vez y para siempre. Por último, en el Salmo 95, los versículos 3 al 7, noten lo que dice ahí. Grande es el Señor nuestro Dios. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6. Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande, ¿qué? En valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. ¿Por qué? Mis hermanos, lo saben, créanlo, pónganlo en práctica. Y van a ver que no hay nada que temer, no hay nada aquí en la tierra que pueda de alguna manera interferir o evitar que Dios cumpla su plan en nosotros si nosotros estamos completamente entregados a Él. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es el único Dios verdadero. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Dios, por lo que nos has enseñado a través de ella. Ayúdanos a tener ese corazón de ese remanente, ya sea que en el capítulo 12 de Isaías se esté hablando del remanente que volvió del exilio, o el remanente que tú salvaste o vas a salvar y van a reinar contigo y con nosotros durante el milenio, o el remanente que finalmente va a ser llevado al cielo con todos los demás redimidos, Señor. Cualquiera que sea el caso, te pedimos que nos des ese mismo corazón, ese corazón de adoración, de alabanza, ese corazón de reconocer que no hay nada que lo que le debamos temer, que siempre debemos vivir con gozo en nuestro corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, Señor. Y que mientras estemos aquí en la tierra, debemos de dar testimonio de todo lo que has hecho en y a través de nosotros, Señor. Padre Santo, que podamos mantener siempre esa línea de comunicación contigo abierta, oh Dios, para conocer tu perfecta voluntad, para estar completamente confiados en que lo que pedimos es tu voluntad y por lo tanto tú nos los vas a conceder, Señor, porque es lo que tú quieres para nosotros. No queremos nada que no sea tu voluntad. Y Señor, aunque no nos aferremos y aunque pidamos y aunque digamos, no nos des nada que tú sabes nos va a alejar de ti. No permitas que caigamos en nada que tú sabes nos va a alejar de ti y no nos va a llevar a vivir más cerca a ti, más confiados en ti, Señor, para poder vivir el resto de nuestra vida, sea mucho o sea poco, con una confianza plena en ti, con un gozo, con una alegría en nuestro corazón que sea contagiosa para los demás. Y con un corazón siempre listo para alabarte. No cuando ya estamos en la iglesia, sino desde que vamos a la iglesia, que nuestra mente y nuestro corazón vayamos cantando alabanzas a tu nombre, Señor, preparándonos para todo lo que tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos honra y gloria. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.